Amelia es una estudiante de 8º grado y a sus 13 años ya ella tiene una cosmovisión que dicta mucho de ser bíblica. A pesar de tener padres cristianos y de asistir a un colegio cristiano, esta joven tiene muchas inquietudes y qué bueno que tenemos un campamento que se llama Respuesta, que puede quizás responder preguntas para jóvenes como ellas. Ahora, esta jovencita piensa que muchas de las narraciones de la Biblia son ficticias y de hecho dice que no está de acuerdo con muchas de las cosas que la Biblia enseña. Por ejemplo, no está de acuerdo con que el hombre sea el jefe de la casa, dice ella. En cuanto al aborto, entiende que cada mujer debe mandar en su cuerpo, que es su derecho escoger si quiere tener la criatura que lleva dentro o si no lo quiere tener. Al preguntarle si se quiere casar, Amelia dice que puede ser que sí, que algún día, pero que por ahora su meta es disfrutar la vida y ya después decidirá si quiere tener algún compromiso con alguien o no. Ahora, el caso de Amelia no es un caso aislado. De hecho, esto se ha vuelto la norma. Y es que la cosmovisión que domina al mundo hoy va en esa dirección. Vivimos en una época donde se resalta los sentimientos por encima de la razón. Se enfatiza la individualidad, llegando a convertir en derecho lo que en otro tiempo era un deseo. Y al mirar a nuestro alrededor nos sentimos sobrecogidos. Sentimos que el mundo está perdido. Sentimos que no hay razón para continuar. Pareciera que no queda ningún área que no haya sido infestada por la ideología de género y por esta agenda globalista tan destructiva. Y los que tenemos hijos, miramos a nuestros hijos y pensamos, ¿qué pasará con ellos en los próximos años? Peor aún, ¿qué pasará con los hijos de ellos? ¿Qué mundo les quedará? Y de repente sentimos que estamos en una batalla campal que cada día recia más y que muchas veces da la impresión que no podremos ganar. Y frente a ese panorama, muchas veces reaccionamos deseando vivir en otra época. Miramos atrás y vemos con añoranza nuestra niñez, nuestra juventud y pensamos que eran mucho mejores tiempos que lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, este es el tiempo donde Dios quiso que tú y yo vivamos. Esta es la época donde Él quiere usarte a ti y a mí como soldados para librar la batalla que se está librando en el mundo. Así que la pregunta es, ¿cómo debemos responder a este reto? Y en un término simple podemos decir, debemos responder siendo entendido de los tiempos y asumiendo con valentía el rol que tenemos en dicha batalla. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Vamos a ver esto de manera temática, por lo que no me estaré enfocando en un solo pasaje. Y el propósito principal es que comprendamos que la batalla espiritual y cultural que estamos librando cada vez más arrecia y que como cristianos estamos llamados a estar alertas y a permanecer firmes en nuestra fe. Y uno de los objetivos también es que los que están durmiendo, si tú estás dormido frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, que puedas despertar, que puedas estar alerta, que puedas estar listo para defender la fe que hay en ti. Y también quiero animarte a comprender el peligro que representa
para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, el hecho de que si bajamos la guardia nos convertimos en presas fáciles de las filosofías mundanas. Así que vamos a estar viendo algunos puntos para profundizar en esto. Y lo primero que quisiera que veamos es que debemos tener un entendimiento claro de la palabra de Dios. Porque una de las estrategias favoritas del maligno para atacar a los creyentes es sembrar dudas en cuanto a la veracidad y la fiabilidad de la palabra de Dios. Muchas veces terminamos siendo convencidos de lo contrario porque nos descuidamos en aprender lo que significa la palabra, lo que Dios tiene para decirnos. Y esto ha sido así desde el principio. En la narración de la conversación de la serpiente con Eva, vemos que su intención era precisamente sembrar esta duda. Él les dice, con que Dios ha dicho, no comerás de ningún árbol del huerto. ¿Se da cuenta la malicia que hay en esta pregunta? Con que Dios ha dicho. Su estrategia sigue siendo la misma. Quiere sembrar esa duda en ti y en mí en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos no solo conocer la palabra de Dios, sino aprender a pensar bíblicamente. No es solo qué dice la Biblia sobre algo, sino cómo puedo mirar el mundo a través de lo que enseña la palabra de Dios. Y esto va más allá de simplemente estudiar la Biblia o hacer un devocional. El teólogo Sinclair Ferguson dijo, tal como un oído musical bien entrenado y experimentado reconoce si una pieza musical está bien o mal, así también el ejercicio espiritual en la palabra de Dios crea discernimiento. Podemos estar alerta, podemos escuchar lo que el mundo está diciendo y vamos a reconocer de inmediato la mentira que se está por infiltrar. Cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses que examinaran todo, está llamando a todos los cristianos a practicar un cuidadoso discernimiento bíblico en todos los ámbitos de la vida. Y como bien dijo Spurgeon, el discernimiento es distinguir la verdad de la casi verdad. Porque es lo que hace el enemigo, presentarnos una mentira como si fuera una verdad. Y a veces podemos decir, como le dijo aquel hombre a Pablo, por poco me persuade. A veces nos ocurre lo contrario, a veces casi somos persuadidos por la mentira porque se presenta de manera sutil. Y eso no es nuevo, el mundo ha influido en enseñanzas contrarias a Dios constantemente, llamando nuestra atención para afectar nuestras creencias, nuestros valores, nuestro orden en cuanto a Dios. Y si no estamos en la palabra, meditándola, viviéndola, atesorándola en nuestro corazón, poco a poco podemos ser convencidos, seducidos por lo que escuchamos y por lo que vemos. Ahora, en la palabra de Dios es que conocemos en profundidad lo que es el Evangelio, y el Evangelio afecta no solo nuestra mente, sino que afecta la manera en que respondemos frente a la vida. Sin la palabra de Dios, sin el Evangelio, no vamos a estar listos para dar respuestas a todo lo que está ocurriendo.
Y no está de más recordar que el Evangelio es la noticia de que Dios se ha acercado a nosotros, que hay una respuesta a los vacíos humanos, a las incertidumbres del sufrimiento, a la constante lucha en nuestros corazones, a la vana manera de vivir y al pecado que nos dirige a nosotros mismos en lugar de dirigirnos hacia Dios. El Evangelio es recordar que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió y resucitó por nosotros. Y hoy estamos enlistados dentro de su ejército. Necesitamos entonces pensar, tal como le enseña Pablo a los filipenses, en lo que es piadoso, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre. ¿Y quién es todo esto? ¿Qué mensaje es todo esto? Cristo y su palabra. Cuando dice que piensa en todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, ¿en qué va a pensar si no es en la palabra de Dios? Si no es pensar de la manera en que Cristo pensó. Enumerando los integrantes del ejército de David, en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, el autor se refiere a los hijos de Isaacar como expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Piensen en esa frase. Estos hombres eran expertos en discernir los tiempos. Qué bendición sería que se dijera eso de nosotros. Qué bendición sería que tú y yo podamos decir, podemos discernir lo que está ocurriendo en el mundo y saber lo que tenemos que hacer frente a lo que está ocurriendo. Y hoy más que nunca necesitamos saber discernir, porque como ya dije, podemos ser fácilmente seducidos. Y esto nos lleva al segundo punto. Debemos, además de conocer la palabra, debemos estar claros de la cultura particular en la que vivimos. Debemos saber lo que está ocurriendo. El autor Charles Duhigg dice, un discípulo efectivo de Cristo es uno que entiende la palabra en el contexto de su circunstancia y entiende lo que está sucediendo en el mundo a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, entender el mundo no es una tarea sencilla. Mucho más en el contexto de la batalla cultural en la que nos encontramos. Y como dice otro autor, vivimos en un mundo cultural turbulento. El mundo que nos rodea está cambiando rápidamente y nos enfrentamos a muchos retos sin precedentes en la historia de la Iglesia. Agustín luchó contra los pelagianos. Aquino sintetizó a Aristóteles. Lutero luchó con su conciencia, Zwinglio empuñó un hacha, pero probablemente ninguno de ellos soñó jamás que un mundo en el que las personas pudieran elegir su género. La secularización de la modernidad reciente es un animal nuevo y extraño. Nuevo en cuanto al desenfreno en que estamos. Cada generación ha tenido sus luchas y tú y yo debemos ahora estar apercibidos de cuál es la lucha que estamos librando, qué es lo que nos está, el campo de batalla en el que estamos. Para nadie es un secreto que actualmente la ideología de género es promovida por toda clase de gobiernos, empresas, medios y organismos internacionales. No hay un rincón de la sociedad donde no esté siendo impuesta con cada vez más presión. De hecho,
pretende de manera especial moldear a nuestros hijos trayendo daños irreversibles. Y de este lado, en este lado de la eternidad, lo que está ocurriendo hoy es que prefieren cambiar el cuerpo antes de tratar con su alma y antes de tratar con su manera de pensar. O usan su manera de pensar, pero de manera equivocada. Y no podemos ignorar cómo estas ideologías van en contra del diseño de Dios para nuestra humanidad, contra el significado de nuestro valor único como hombres y como mujeres, contra la institución del matrimonio como uno de los pilares fundamentales para la sociedad y contra el crecimiento saludable de nuestros hijos. Se está atacando la libertad religiosa y muchos otros derechos que antes estaban garantizados, pero que hoy en día se ven amenazados. Lo cierto es que las víctimas de estas ideologías no paran de crecer. Y algo más que debemos entender, como bien nos advierte el pastor Sugel Michelén, es que una de las armas más poderosas con las que cuentan los promotores de la ideología de género es la manipulación del lenguaje. En estas últimas décadas han estado empeñados en su estrategia de cambiar el lenguaje para cambiar la sociedad, porque, según consideran, el lenguaje actual es un instrumento sexista que denigra a la mujer. Probablemente en una conversación con el abuelo y un niño, un adolescente, el abuelo se puede sentir perdido totalmente. La manera de hablar, la manera en que se ha manipulado el lenguaje, la manera en que se está apelando a los sentimientos por encima de la razón, ha llevado a que nuestra sociedad esté sumida en un caos profundo. Y es que el esfuerzo por desconstruir el lenguaje tiene el propósito ulterior de deconstruir la personalidad humana. Dice un autor, vivimos en una época en la que se otorga una importancia desmedida a los sentimientos individuales y a la sexualidad. Y eso es evidente en la idea de que el bienestar del individuo depende de un compromiso absoluto consigo mismo. Cada persona puede y debe formarse a sí misma a partir de sus preferencias sexuales, mientras las demás personas y las instituciones sociales se deberían limitar a reconocer y afirmar sus resoluciones individuales. Y eso es peligroso, porque al final se ha vuelto una dictadura en la que se nos quiere imponer una forma de pensamiento. Y muchas veces lo aceptamos con toda pasividad e indiferencia. Y es tan sutil el trabajo que se ha hecho que es fácil que hoy cualquier joven y aún cualquiera de nosotros responda con facilidad, mientras que no le haga daño a nadie, que haga lo que quiera. Mientras que su alma se está yendo al infierno. Porque al final es dar la espalda a Dios y a lo que Dios ha diseñado. Y así tan pasivamente hemos tomado estas cosas a pesar de que significa la eternidad sin Dios. En resumidas cuentas, la actual revolución sexual tiene que ver con esta individualidad expresiva. Es decir,
para que todo esto que está ocurriendo hoy en día fuera posible, se necesitó una transformación en la manera de entender la naturaleza y las capacidades del individuo. Y esto fue desencadenándose, y en esto tenemos que dar razón a los autores que dicen, tú no eres político, pero necesitas entender lo que está pasando en el campo político. Tú no eres psicólogo, pero quizás necesitas entender un poco más de lo que está ocurriendo en la conducta humana. Pero sobre todo, todos somos teólogos y necesitamos estar convencidos de lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Empezó todo esto principalmente en el área de la conducta humana con la psicologización del yo. Y esa psicologización se convirtió en una cuestión principalmente sexual. Y aquí viene lo que le llaman la sexualización de la psicología. Y lo sexual se convirtió en una cuestión principalmente política, la politización del sexo. Y todo esto empieza primero sacando a Dios de los escenarios para que ya no haya estándar del bien y del mal. De ahí que vemos que nuestra sociedad individualista ha convertido sus nuevas ideas en derechos civiles y peor aún en derechos humanos. Parece mentira que ocurran cosas como esta, pero el otro día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta corte estaba luchando a favor del aborto. Es decir, la institución que está para luchar por los derechos humanos ni siquiera tiene claro cuándo el ser humano empieza a ser humano. Ahí lleva la ironía del pecado. Nos hace totalmente ciegos. Y eso lo sabemos porque el mundo no tiene a Dios. Pero cuando esto llega a la iglesia y cuando nosotros mismos estamos ciegos a estas cosas, cuando no estamos alerta a lo que está ocurriendo alrededor nuestro, podemos caer fácilmente en la trampa de estas filosofías. Y una de las cosas que está ocurriendo es que los promotores de la agenda globalista han hecho esfuerzos enormes para atacar al cristianismo y la fe en Dios. Cuando el individuo mira hacia adentro de sí como el lugar correcto para encontrar significado, su identidad va a depender de sus propios sentimientos, de su diálogo interno. Pero cuando el ser humano está consciente de que su valor, su identidad, su dignidad depende de su creador, depende de que está hecho a imagen de Dios, de que es algo trascendente, entonces no tiene que mirar hacia adentro, va a mirar al lugar correcto. Por esa razón, para que este giro hacia lo interno terminara de afianzarse, fue necesario eliminar la idea de que existe algo superior al individuo que pueda determinar su sentido y su significado. Y ahí inicia el problema. No se trata de conciencia espiritual, interés o conocimiento. No se trata primero de la iglesia, de la teología, de la información bíblica. Ni siquiera se trata de querer que tu vida signifique algo. Se trata de buscar en el lugar equivocado y de poner la mira en la dirección opuesta. Porque al momento en que quitamos la mira de las cosas de arriba, en el momento que dejamos de buscar nuestra identidad en nuestro Creador,
va a quedar vacío, va a quedar caos, confusión. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 1, versículos 21 y 22, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. No es que no conocían a Dios, escogieron rechazar a Dios. Y eso es lo que ocurre una y otra vez con el ser humano. Si tú no vives asombrado por Dios y movido por su voluntad, entonces te vas a enfocar en buscar sentido viviendo para ti mismo, y como resultado el vacío en tu corazón se hará cada vez más grande. Vivir capturado por Dios significa que vivirás motivado para hacer su voluntad, para vivir para su gloria, y mientras más te glorificas en Él, más satisfecho estará tu corazón en Él. Pero cuando el centro de tu vida no es Dios, entonces vivirá persiguiendo lo que piensas que necesitas, lo que piensas que mereces o lo que piensas que tienes derecho a tener. Y hoy en día muchos carecen de este sentido objetivo. Están hambrientos de trascendencia, están hambrientos de una comunidad, de una estabilidad, anhelan encontrar algo grande por lo cual vivir, pero al final se sienten vacíos, se sienten sin sentido, sienten que su vida va a la deriva. Pueden aparecer en la lista de los más ricos del mundo, pueden tener premios de ciencias, pueden alcanzar mucha fama y al final siguen vacíos. Gastan miles de dólares en cirugías para cambiar sus cuerpos y al final siguen vacíos, porque están mirando a la dirección opuesta hacia donde deben ver. Gavin Odlund dice: nuestra calidad de vida ha aumentado, pero también nuestras tasas de suicidio. Somos más inteligentes, pero más inseguros. Estamos rodeados de placer, pero menos satisfechos. Podemos hacer cualquier cosa, pero no estamos seguros de si hacer algo. Luego él agrega: creo que gran parte de la confusión y el quebrantamiento sexual en nuestra cultura es el resultado de este vacío existencial más profundo. Utilizamos cosas como el sexo y el dinero para abordar cuestiones básicas de identidad y plenitud. Como observó Keller, en las culturas antiguas, la gente tenía sexo y ganaba dinero para construir una comunidad. Hoy lo hacen para construir una identidad. Una de las razones por la que nuestra cultura está tan saturada de sexo es que estamos hambrientos de trascendencia. Pero de nuevo, buscamos la trascendencia en el lugar equivocado, quitando a quien es el trascendente, quitando a Dios. Y es por eso que vemos que el ser humano ha ido experimentando cada vez más con nuevas formas de expresión sexual y maneras extremas de lo que él piensa que es la libertad individual para expresar fronteras que hasta hace poco eran desconocidas para él. Pero cada vez vemos un mundo más insatisfecho y más vacío. ¿Y cómo ha impactado esto al cristianismo? Bueno, todo esto
no ha dejado indiferente al cristiano, a la iglesia, a la fe de muchos. Como creyentes pareciera que tenemos menos influencia en el mundo e incluso nos sentimos a veces capaces de influenciar y muchas veces incluso la vida de nuestros propios hijos. Son muchos los padres que dicen, ya yo no sé qué hacer con este muchacho. ¿Qué vamos a hacer frente a todo esto? Los jóvenes se ven a sí mismos y piensan, esto es muy grande, no puedo ir contra la corriente. Y en muchas ocasiones hemos escogido ser pasivos o indiferentes frente a todo lo que está ocurriendo. Y es que quizás nosotros mismos hemos sido aturdidos con tantos cambios en la sociedad que apenas tenemos tiempo para sobrevivir. En menos de 10 años los cambios han sido enormes y nos hemos abrumado. Y en lugar de dar la batalla, muchas veces simplemente nos dejamos llevar de la corriente. De hecho, da la impresión de que en demasiadas ocasiones pareciera que los cristianos estamos siendo influenciados por el mundo en lugar de nosotros ser influencia para el mundo. Nos hemos ido acomodando. Ahora, no es que el cristiano está llamado quizás a hacer un cambio en la cultura. Concuerdo con Charles Dunaho cuando él dice, no estoy seguro de que hayamos sido llamados a ser transformacionistas culturales. En cierto sentido, Dios nos ha llamado a transformar la cultura, aunque predicar el Evangelio y cumplir los mandatos culturales tendrán un gran impacto en nuestra cultura. Lo que quiero decir no es que ahora hay que irse a todos los medios y hacer protesta todos los días, pero el Evangelio en sí transforma, trastorna cualquier cultura, cambia lo que está mal cuando nos dejamos usar como instrumentos por Dios. Cuando tu vida es impactada por el Evangelio y hay testigos mirando ese impacto en ti. Y es por eso que si de algo debemos estar seguros es que necesitamos buscar ser más como Cristo. Debemos preocuparnos por las cosas que a Él le importan y ver la realidad como Él quiere que la veamos. Mientras eso sucede, nos destacaremos entre la multitud y marcaremos la diferencia. Tú y yo, como cristianos, estamos llamados a ser un punto de referencia fijo en esta cultura que no tiene un punto fijo de referencia. El problema es que a veces estamos más ocupados en querer acomodarnos a la cultura, en querer entretener a los jóvenes, en querer parecernos más al mundo, en lugar de parecernos a Cristo y dejar que sea Él quien impacte la vida de los demás. Como soldados de Cristo estamos llamados a permanecer firmes y a ser valientes. No, nadie dijo que va a ser fácil. Por eso encontramos consejos como este en la palabra de Dios, donde Pablo le dice a los corintios al final de su primera carta, primera a los Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Y ese es el mensaje que yo quiero que te lleves hoy. Y si quieres, memoriza este versículo, medítalo, piénsalo. El llamado es este, lo voy a repetir, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes,
sean fuertes y hagan todo con amor. En otra versión dice, pórtate varonilmente, pórtate como un hombre. Y cuando a alguien le dicen esa frase es porque tiene que esforzarse bastante. Eso no es una guerra ficticia, no es una actuación como en la lucha libre. Esto es una guerra de verdad, es real. Necesitamos estar firmes. Hoy más que nunca, como creyentes, debemos abrazar la verdad bíblica en todas las áreas de nuestras vidas. Pero muchas veces actuamos como si fuera un restaurante. Déjame escoger del menú lo que yo quiero. Y abro la Biblia y esto me gusta, estoy de acuerdo con esto, lo voy a obedecer. Esto no me parece tan bueno, lo voy a rechazar. No. La palabra de Dios está para que la abracemos completa en todas las áreas de nuestras vidas. Muchas veces mostramos una indignación cuando vemos cosas como que un hombre se hace pasar por una niña y no mostramos compasión para llevar el evangelio. Y no mostramos convicción para permanecer firme cuando tenemos que hablar la verdad. No deje de sentir la indignación, pero muestra compasión. Sé valiente. Habla cuando tienes que hablar. A medida que los cristianos abracemos las verdades bíblicas en todas las áreas de nuestras vidas, va a haber más esperanza en el mundo. Va a haber una luz encendida. Va a haber un punto donde alguien pueda decir, quiero ir allá. Pero necesitamos estar alerta, apercibidos de lo que está ocurriendo. Y yo quiero hacer un llamado, primero a los padres que están aquí en esta mañana. Porque todo esto que estamos hablando, estas convicciones, este despertar, esta alerta, empieza en la casa, empieza en el hogar, empieza contigo, porque esto se trata de tu relación con Dios y de cómo tú puedes impactar a los tuyos y luego a todos los que están alrededor tuyo. El principal objetivo del mundo en la batalla cultural en la que estamos es ganar la atención de los niños y adolescentes. Y es por eso que vemos que el bombardeo de adoctrinamiento es agresivo y constante. Y esto no puede extrañarnos, porque como señalan los expertos en el área de psicología, la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad en cuanto a la formación de esa identidad. Están siendo moldeados. Y si tú no estás presente en la vida de tus hijos, enseñando la palabra de Dios, contrarrestando la influencia del mundo, fácilmente van a ser moldeados al mundo. Cada vez es más descarada la inclusión en el arte, ya sea la música, ya sea el cine, los libros que leen. Y algunos simplemente dicen, no, pero que yo no voy a ser un policía de mi hijo. Sé lo que tiene que ser, sé el padre de tu hijo, sé la madre de tu hijo, defiéndelo porque es su alma lo que está en peligro. No te conformes con ser lo que el mundo está enseñando. No, porque yo soy el amigo de mi hijo. No, porque yo tengo que respetar su individualidad.
Si bajas la guardia, tú y tu familia se van a convertir en presas fáciles de esta presión cultural que estamos viviendo. Despierta, padre, madre, despierta. Qué triste, pero qué común se ha vuelto escuchar de jóvenes crecidos en la iglesia, crecidos en el colegio cristianos y que de repente dicen, no creo en Dios. ¿Y qué pasó? En algún momento bajamos la guardia y no nos dimos cuenta cómo estaban siendo influenciados nuestros hijos. Pero que mi hijo nunca sale de la casa, bueno, es que el peligro está dentro de la casa. Dentro, no tiene que ir fuera de ahí a buscar nada, dentro de tu casa. El otro día trataba con un padre. Él enviudó poco antes de la pandemia. Quedó con varios hijos. La menor era una adolescente. Y él pensaba que su hija, por asunto de duelo, se pasaba ratos encerrada en la habitación, como sufriendo por su duelo. Y no se daba cuenta que dentro de esa habitación esta joven estaba siendo presa de tantas trampas del maligno. Hasta 2 años después quizá él se vino a despertar y a darse cuenta y a decir, wow, yo pensaba que era por el duelo. Hasta que empezó a haber cambios en la conducta de su hija que lo dejaron atónito. Y su hija no salía. Se la pasaba en su habitación. Pero tenía en la mano cosas que la puerta al mundo. Por eso, mis hermanos, necesitamos enseñar y modelar la verdad a nuestros hijos. No ganamos nada con quejarnos de cómo está la situación. No logramos nada más que perder a nuestros hijos si asumimos una postura indiferente y derrotista frente a todo lo que está sucediendo. El llamado que tenemos es estar alertas, es permanecer firmes, sabiendo que nuestro capitán es Cristo y que en Él tenemos todo lo que necesitamos para lograr resistir. Tú no estás solo en esta batalla. Tú no estás sin recursos en esta batalla. Pero necesitas empezar a usarlos. Necesitas empezar a entrenarte más profundamente para que estés listo a responder a lo que está ocurriendo. Y quiero decir que igualmente este mensaje es válido para los abuelos que están aquí, para los tíos, para los amigos. Quizás Dios no te ha dado el privilegio de tener hijos, pero igual tú eres un soldado de Cristo que debe estar alerta en esta batalla. Dale la mano a tus hijos con los nietos si eres un abuelo cristiano. Ayuda a tus hermanos con sus hijos si eres un tío. No puedes decir que esta batalla no es tuya, ni tampoco asuma la posición, bueno, yo ahora sí es verdad que no quiero tener hijos. No, únete, tú eres un soldado de Cristo. Pelea la batalla. Ya sea que seas joven, anciano, sea que tenga hijos o no, sea que seas soltero o casado, eres un soldado de Cristo y eres parte de esta batalla. Pero quiero también dirigir unas palabras a los jóvenes y adolescentes que están acá. Como dije ya, ustedes son
el principal blanco en esta guerra de ideas. El mundo compite por ganar tu atención y para lograrlo va a usar cualquier medio. Y una de las principales estrategias, como ya vimos, es hacerte dudar de la verdad y de la bondad de Dios. Hoy en día son muchos los jóvenes dentro de la iglesia que están dudando de su fe, se preguntan si realmente Dios es real o si realmente la palabra de Dios es tan real como dicen. Me llamó la atención una joven con quien conversé esta semana que me decía, bueno, hay cosas en la Biblia así como que esa historia de Lázaro, para mí eso suena tan ficticio. Algunos lo he oído decir, yo no sé si eso del mar rojo era verdad. De hecho, en Diario Libre salió un artículo y me llamó mucho la atención, porque esas cosas ocurren así sutilmente. Y el artículo breve era para decir si realmente Moisés era un personaje ficticio o real. En un periódico. Se está buscando, querido joven, que tú dudes de la bondad de Dios, de la veracidad de Dios. Y hoy en día se está buscando incluso que tú vayas en contra de la palabra de Dios, aún sin saberlo. Por ejemplo, cuando te rebelas contra la autoridad de tus padres, es un desafío directo a la palabra de Dios, porque Él fue quien dijo, obedece a tus padres. Cuando ves la sexualidad como un derecho, a tal punto que no consideras que estar con tu novio antes de casarte sea un pecado. Cuando dices su cuerpo, su decisión, antes de pensar en la dignidad del ser humano que puede estar dentro de esa persona. Es por ahí, manipulando el lenguaje, buscando que creas lo que dice el mundo en lugar de lo que dice la palabra de Dios. Y al final sucede lo siguiente, el cuento de la mosca presumida. Si usted estudió hace mucho, se sabrá el cuento, ¿verdad? Aquella mosca jovencita, la mosquita presumida, que veía un grupo de moscas moverse atrapada en algo allá y decía, wow, esa mosca la están pasando bien, me quiero unir a la fiesta. Y otra mosca más sabia le dice, no, ellas no están disfrutando, ellas están pegadas tratando de salir de la trampa. Que no, ellas están disfrutando, tú no la ves cómo están bailando. Hasta que la mosquita fue y quedó pegada a la trampa también. El mundo le hace esto a los jóvenes. Mira, vengan a disfrutar. Esto es bueno, tu cuerpo, haz lo que tú quieras con tu cuerpo. Tu sexualidad, úsala como tú quieras, eso es tuyo. Y al final quedan atrapados en esta trampa, vacíos, adoloridos. Yo no sé si usted ha visto, pero últimamente son muchos los testimonios que están saliendo. El más reciente que leí fue de una joven de 20 años, ni siquiera creyente, que a sus 14 años ella vio en YouTube que esto de que ella no se sentía bien siendo hembra, quería ser varón, habla con sus padres, su mamá la lleva a un psicólogo. El psicólogo, ¿qué usted cree? Le anima que sí, que tiene que pasar por una transición. A los 16 años le hicieron la mastectomía. Un cuerpo sano, le quitan sus senos, le ponen hormonas
2 años más tarde, a los 18, todavía esta joven seguía con su menstruación. El médico le recomienda retirar todo su aparato femenino. 20 años de edad, esta joven empieza a darse cuenta de que fue un error todo lo que hizo. Y ahora está demandando porque ahora está su vida destruida, sin posibilidad de tener hijos, sin posibilidad de revertir todo este daño. ¿Ve? Lo de la mosquita presumida. El mundo le dice, ven, que eso es bueno. Se hicieron necios en sus razonamientos. Dios dice, un hijo debe crecer con un papá y una mamá. El mundo le dice, no, pero puede crecer con 2 papás. ¿Qué va a pasar con esos niños cuando crezcan? Cada vez más nos empujan a convertirnos en el centro de nuestro mundo. Y no es de extrañar que carezcamos de un sentido de comunidad y de bien común. Porque cuando ponemos algo incorrecto en el centro de la vida y la realidad, el resultado va a ser catastrófico, va a ser malo. Cuando en lugar de dejar que la verdad guíe tu vida, sean los sentimientos que te dirijan, terminarás tomando decisiones equivocadas y siempre estarás buscando satisfacer tu vida con cosas que realmente no satisfacen o que te dan una satisfacción efímera, pero que el vacío que te va a dejar será mucho mayor. Así que, mis hermanos, ¿cómo responder a todo esto? Bueno, la fidelidad al Evangelio exige que abordemos nuestra cultura tanto con amor como con verdad y con compasión, sin ceder al compromiso por un lado ni al escapismo por el otro. ¿Qué significa todo esto? Que no podemos limitarnos a lamentarnos de la invasión oscura de esta cultura, pero tampoco podemos pretender escapar. No podemos ir con el garrote teológico a dar palo a los que están atravesando por un momento de confusión en su vida, pero tampoco podemos ignorarlos. Debemos mostrar el amor, la compasión, la firmeza del Evangelio, la verdad del Evangelio, recordando que lo que necesitan más que nada es a Cristo. Necesitan que se le anuncie la verdad. En la carta a los Efesios, capítulo 4, Pablo les dice, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Tú y yo como creyentes somos llamados a vivir un estilo de vida que se distinga del mundo, que les sea de referencia, que ellos puedan ver que realmente el Evangelio es la solución, es el camino, Cristo. En su libro Una visión cristiana de la iglesia, el teólogo Francis Schaeffer escribió esto, y con esto voy concluyendo. Nosotros, los creyentes evangélicos que creemos en la Biblia, estamos sumergidos en una batalla. Esta no es una discusión amistosa entre caballeros, es un conflicto de vida o muerte entre las huestes espirituales de maldad y los que proclaman el nombre de Cristo. Sin embargo, y eso es una pregunta que él hace, ¿creemos en realidad estar en la batalla, en una batalla de vida o muerte? Esto es algo que podemos preguntarnos. ¿Creemos en realidad que el papel que jugamos en la batalla
tiene consecuencias en cuanto a si hombres y mujeres pasarán la eternidad en el infierno, o si los que viven vivirán o no en un clima de perversión y degradación moral. Es triste, dice él, pero debemos decir que muy pocos en el mundo evangélico han actuado como si estas cosas fueran verdaderas. ¿Dónde está la voz clara hablando de asuntos cruciales del día con respuestas claramente bíblicas y cristianas? Con lágrimas debemos decir que no está allí y que gran parte del mundo evangélico ha sido seducido por el espíritu del mundo de la época actual. Más aún, podemos esperar que el mundo sea un desastre mayor si el mundo evangélico no toma una posición firme a favor de la verdad bíblica y de la moralidad en todos los aspectos de la vida. ¿Qué tan en serio lo estás tú tomando? ¿Qué tanto te estás dedicando a prepararte para responder adecuadamente? Quiera Dios, mis hermanos, que entendamos que la batalla está arreciando en lugar de menguar. Quiera Dios que podamos estar alertas y podamos defender a nuestros niños y jóvenes. Quiera Dios que comprendamos que el mundo muere cada vez más moral y espiritualmente y que la iglesia está llamada a ser una luz en medio de tanta oscuridad. Quiera Dios que estemos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, de tal modo que no nos dejemos engañar de falsas filosofías. Quiera Dios que sea Cristo el centro de nuestra vida y no nosotros mismos. Quiera Dios que podamos ser diligentes en guardar la santidad en un mundo que está cada vez más corrompido. Quiera Dios que podamos contemplar la gloria de Dios y que, tal como dice un autor, comprendamos que a medida que más veamos la gloria del Señor, más vamos a cambiar. Que a medida que más lo disfrutemos a Él, menos disfrutaremos al mundo. Que a medida que más asombrados estemos de su obra, menos obsesionados estaremos con la nuestra. Que al ver todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, podamos cambiar. Quiera Dios que no cambiemos solo externamente, sino que haya un cambio profundo en nuestros corazones y que estemos dispuestos a vivir vidas piadosas en medio de un mundo impío. Y esta vida se vive por fe, no por ver. Cantábamos, aunque no pueda ver, sé que está sobrando. Aunque pareciera que muchas veces estamos perdiendo la batalla, Cristo es nuestro capitán. Y la batalla la peleamos no en nuestras fuerzas, sino con sus fuerzas. Pero como soldados debemos estar alertas y permanecer firmes. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Oh Señor, nos declaramos insuficientes en nosotros mismos. Pero gracias por tu Espíritu Santo que nos da la fortaleza, el poder. Y como dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy queremos escuchar este llamado que nos hace, que estemos alerta. Y que podamos, Señor, estar listos para defender nuestras vidas, nuestros hijos, para defender la fe que hay en nosotros.
Sabemos que tus promesas son fieles. Sabemos que la iglesia va a permanecer, porque tú lo prometiste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Póngase de pie y alabemos al Señor.